¿Y si te dijera que los dioses no cayeron del cielo? ¿Y si los inventamos cuando decidimos dejar de correr? ¿Y si Matusalén, Lamec y esos supuestos 900 años no fueran más que un glorioso secreto matemático? No buscamos que dejes de creer. Solo te invitamos a pensar. Hoy haremos un viaje arqueológico y antropológico definitivo. Vamos al momento exacto en que la mente humana cambió para siempre. Desde los santuarios de piedra en Turquía hasta los linajes de los gigantes de la Biblia. Prepárate, porque hoy vamos a buscar la verdad. Nuestra primera parada nos lleva al sureste de Turquía, a un lugar que desafía todo lo que nos enseñaron en la escuela, Göbekli Tepe. Antes de que existiera la agricultura, antes de la escritura, los seres humanos ya sentían la necesidad de conectar con lo invisible. Pero no adoraban a un dios con barba sentado en las nubes. Eran animistas. Los pilares de piedra de este sitio megalítico están tallados con zorros, buitres, escorpiones y leones. Para esos cazadores-recolectores nómadas, el poder sagrado residía en las fuerzas de la naturaleza y en los espíritus de los animales que les daban caza y vida. No había templos cerrados. El cielo era su techo. Pero la tierra cambió. El ser humano descubrió que podía domesticar las plantas y las semillas y llegó el sedentarismo. Viajamos un poco más allá, en la misma Anatolia, a Çatalhöyük, una de las primeras protociudades de la humanidad. Al asentarse, el ser humano por fin tuvo algo que antes no conocía: tiempo. Tiempo para observar los astros, tiempo para pensar y, por consecuencia, tiempo para estructurar e institucionalizar a sus deidades. Pero miren qué belleza arqueológica, en Çatalhöyük no encontramos grandes catedrales ni templos públicos. La adoración era íntima. En el corazón de sus casas de adobe incrustaban en las paredes cráneos reales de toros con sus cuernos, modelados con yeso y calorías. Los llamados bucráneos. El dios, la protección y el misterio de la vida ya no estaban sueltos en la selva. Ahora vivían dentro de la casa, con la familia. Con las aldeas creciendo, los recursos empezaron a escasear en las alturas. Grupos humanos robustos y altos, que medían entre 1,70 y casi 1,80 metros debido a una mejor dieta basada en la caza y las proteínas de la montaña, comenzaron a descender siguiendo la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Al llegar a las tierras bajas y planas de Mesopotamia, se toparon con los primeros agricultores de la llanura, comunidades con un promedio de estatura menor, de entre 1,50 y 1,60 metros. Este encuentro físico y cultural fue un impacto brutal. Para la gente de las planicies, ver bajar de las imponentes montañas a esos hombres corpulentos fue como ver descender a seres de otro mundo. Aquí la antropología crítica nos revela algo fascinante: el nacimiento del mito a través del recuerdo distorsionado. Con los siglos, en Mesopotamia, esa memoria colectiva dio forma a los Anunnaki, los seres que bajaron a ordenar la tierra. Siglos después, los hebreos estuvieron en exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de nuestra era. Allí escucharon esas historias mesopotámicas y las incorporaron al Génesis. Pero el mito de los gigantes que bajan de las montañas no quedó solo allí. Siglos más tarde, en el período del Segundo Templo, entre los siglos III y II antes de nuestra era, apareció un texto apócrifo que explotó esa misma idea: el libro de Enoc. Allí se habla de los vigilantes que bajaron del monte Hermón. Ojo, el monte Hermón está en la cordillera del Antilíbano, en la frontera entre Siria, Líbano e Israel. No es el mismo lugar físico que los montes Sagros, de donde bajaban los hombres altos hacia el Éufrates. Pero el mecanismo psicológico es idéntico. En el sur de Mesopotamia aparecen los Anunnaki. En la zona de Canaán, los Nefilim bajando del Hermón. Dos culturas, dos montañas, dos nombres distintos, una misma experiencia humana: divinizar al extranjero imponente. No eran alienígenas. No eran ángeles caídos. Eran dos culturas humanas mirándose a la cara por primera vez. Pero entonces llega la pregunta que confunde a millones: si eran humanos, ¿por qué los textos dicen que vivieron cientos de años? ¿Cómo es posible que Enoc viviera 365 años o que su hijo, el gran Lamec, viviera 777 años según el Génesis? La respuesta está en la política, los clanes y las matemáticas.
En la famosa lista real sumeria, los escribas registraban que sus reyes antiguos gobernaban por 28.800 o 36.000 años. ¿Eran inmortales? No. Los sumerios usaban el sistema matemático sexagesimal, basado en el número 60. Ellos tenían una unidad llamada zar, que representaba el número 3600. Cuando un escriba anotaba 8 zars de reinado, siglos después un traductor lo interpretó literalmente como 28.800 años. Pero el cálculo real es simple, 28.800 dividido entre 3.600 es igual a 8 años. 8 años de reinado. Una cifra completamente humana. Los miles de años eran propaganda de grandeza estatal, ciclos fiscales, prestigio dinástico. No siglos de vida, sino sellos de poder. ¿Y qué pasa con la Biblia? Cuando esas historias pasaron al pueblo hebreo, se aplicó otra lógica que tú y yo debemos entender, las edades dinásticas. Cuando el Génesis nos dice que Lamec vivió 777 años o que los linajes antiguos eran eternos, no nos está hablando de la biología de un solo hombre. Nos está hablando de la duración de su dinastía o clan. Decir que el clan de Lamec vivió 777 años significa que esa tribu, ese linaje familiar fundado por él, mantuvo su nombre, su poder, su identidad y su control político durante casi 8 siglos en las llanuras. Hasta que otra era o un cataclismo asimiló su historia. No eran semidioses inmortales. Eran apellidos que duraron siglos. La arqueología y la historia no destruyen la magia del pasado. Al contrario, nos devuelven el respeto por la asombrosa capacidad de la mente humana para explicar su propio origen. De adorar al animal en la piedra de Gobekli Tepe, a proteger el hogar en Cataloyuc, hasta convertir a los líderes altos de las montañas y a las grandes dinastías en los dioses y gigantes de nuestros libros sagrados. El pasado es completamente humano. La historia está ahí, solo hay que saber leerla sin dogmas. ¿Tú qué opinas? Suscríbete para seguir buscando la verdad y nos vemos en el próximo video. Si esto te hizo pensar, quédate aquí. No seguimos dogmas. Seguimos la razón, porque cuestionar es pensar libremente, buscando la verdad.